Introducción. Hoy vamos a repasar los conceptos claves de la comunicación. Recordaremos cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y exploraremos sus diferentes tipos como la comunicación verbal, que es la oral y la escrita, y la no verbal, que muchas veces no percibimos, pero que transmite emociones y enriquece la comunicación verbal a través de la kinestesia, proxémica y el paralenguaje, y cómo influye en nuestra comunicación. También recordaremos cómo la integración de la connotación y la denotación influyen en la interpretación del mensaje. Por último, veremos las diferentes formas de comunicar, como la interpersonal, intrapersonal e intercultural. Para resumir y reforzar estos conceptos, presentaré un audiovisual titulado Los tipos de comunicación. Aquí vemos que 40.000 años antes de Cristo la comunicación era no verbal, con gestos, expresiones y arte rupestre. 3.500 años antes de Cristo se originó la escritura cuneiforme en Mesopotamia, con signos grabados en arcilla, y la usaron varias lenguas. 3.000 años antes de Cristo se originó la escritura jeroglífica en Egipto, con signos pictográficos y simbólicos que representaban objetos, conceptos y sonidos. 1500 años antes de Cristo se creó el alfabeto fenicio, el primer alfabeto de la historia, con 22 signos consonantes que se escribían de derecha a izquierda. 750 años antes de Cristo nace el alfabeto griego, basado en el fenicio, con 24 signos que incluyeron vocales y consonantes, e influyó en la creación de otros alfabetos también. 1440 después de Cristo, aquí ya estamos ya después de Cristo. Gutenberg inventa la imprenta, permitiendo la producción masiva de libros, lo que facilitó el conocimiento y expandió la educación y la cultura. 1635 después de Cristo se establece el sistema postal en Inglaterra. Esto facilitó la comunicación rápida y eficiente a larga distancia. 1837 se inventa el telégrafo, permitiendo una comunicación rápida, eficiente en tiempo real a través del código Morse. 1876. Alexander Graham Bell inventa el teléfono, permitiendo la comunicación instantánea en tiempo real y a larga distancia. 1895. Guglielmo Marconi inventa la radio, permitiendo la transmisión de tiempo real de noticias, música y entretenimiento a gran escala. En 1926 se inventa la televisión, permitiendo la transmisión en tiempo real de imágenes, sonido a gran escala, revolucionando la comunicación y el entretenimiento. 1971 se desarrolla el correo electrónico, permitiendo enviar mensajes escritos de manera rápida y eficiente a larga distancia. En 1989 la World Wide Web revolucionó la comunicación, haciéndola más accesible y diversa, conectando a personas y facilitando el intercambio de ideas y acceso a información. De 2000 a 2010, las redes sociales facilitaron la conexión instantánea, permitiendo la expresión de opiniones y compartir información con cualquier persona del mundo. En el 2010, la videollamada permitió la interacción cara a cara en tiempo real, superando las barreras de distancia. En 2015, la comunicación con la aparición de los asistentes virtuales como Siri, Alexa, entre otros. Estos asistentes virtuales permiten la interacción por voz, lo que facilita la comunicación y la realización de tareas. Desde el 2021 hasta la fecha, el desarrollo del metaverso. Se trata de una evolución de realidad virtual y el mundo digital. Es un entorno virtual que permite a las personas la comunicación en un espacio virtual y con objetos virtuales de manera inmersa y en tiempo real. Ahora veremos qué es la comunicación. La comunicación es el proceso de compartir ideas. Compartimos pensamientos y sentimientos entre personas mediante palabras, ya sean habladas o escritas, imágenes, gestos o tecnología. Los elementos básicos de la comunicación son el emisor, es quien envía el mensaje, el receptor es quien recibe el mensaje es la información que se está transmitiendo, el canal es el medio por el que se envía el mensaje, código es el lenguaje o forma en que se expresa el mensaje.
El contexto es el entorno en que se produce la comunicación y la retroalimentación, la respuesta del receptor a este mensaje. La interferencia son los obstáculos que pueden afectar a la comunicación. Tenemos dos tipos de comunicación, ya sea la comunicación verbal, que la utilizamos todos los días para hablar, la utilizamos para escribir, entender mensajes como ideas o pensamientos y sentimientos. Es cambiar información a través del uso de palabras, ya sea oral, que es hablada, o escrita. La lengua oral utiliza palabras para crear un mensaje que se percibe a través de la audición. Es como hablar cerca o cara a cara por llamada. El emisor y el receptor pueden intercambiar sus roles en algún punto de la conversación. Mientras tanto, el lenguaje escrito permite la expresión y la comunicación mediante el uso de sistemas sígnicos. O sea, el lenguaje escrito es visual como una carta o un correo. En la comunicación oral y escrita tenemos la connotación y la detonación, que esto juega un papel muy importante en la transmisión del mensaje. La connotación puede influir en la interpretación del mensaje. Ya puede que sea que evoque emociones o asociaciones en el receptor por un contexto cultural o vivido, mientras que la denotación habla del significado o lo literal o lo evidente o lo objetivo. Por ejemplo, una casa. En la denotación, una casa sería el edificio donde vive, o sea, de forma literal. En la connotación, una casa pues significaría calor, seguridad, familia u hogar. También tenemos la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es un tipo de comunicación en la que usamos todos los días sin que la percibamos. Es el intercambio de información a través de señales no lingüísticas como la kinestesia, que esto es ser conscientes de dónde están las partes de nuestro cuerpo y poderlas considerar o controlar. Un ejemplo sería como hacer deporte como fútbol, que sin saber los movimientos del oponente puedes esquivar a los demás jugadores. Otra forma de comunicación no verbal es la proxémica, que es el estudio de la distancia física entre personas en diferentes contextos sociales y culturales. Esto influye en cómo la gente nos percibe, cómo nos comunicamos, cómo entendemos. En algunas culturas latinoamericanas, las personas se paran más cerca una de las otras. De hecho, se saludan con abrazos o con besos. Y en las culturas asiáticas no es así. Se prefiere mantener a la mayor distancia y se saludan con alguna reverencia. Otra forma de comunicación no verbal sería el paralenguaje, que esto se refiere a transmitir emociones o significados a través del tono de voz, del volumen, del ritmo, de los silencios, entre otras cosas, actitudes que no están presentes en las palabras. Esto es lo que hace a nuestra voz mientras hablamos. La forma que hablamos les da más significado a nuestro mensaje que las mismas palabras. La comunicación es un proceso fundamental en la interacción humana y se puede clasificar en tres tipos principales. La comunicación interpersonal, que es la comunicación que se refiere al intercambio de información o sentimientos entre dos o más personas, ya sea que estén hablando cara a cara, ya sea de manera verbal o no verbal. Esta forma de comunicación es esencial para establecer y mantener relaciones. También está la comunicación intrapersonal. Es nuestro diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Esta forma de comunicación nos ayuda a procesar información, tomar decisiones, reflexionar sobre nuestros pensamientos o sentimientos. También tenemos lo que es la comunicación intercultural. La comunicación intercultural es el intercambio de información y sentimientos entre personas de diferentes culturas, de diferentes mentalidades, de diferentes idiomas y creencias.
las personas de diferentes orígenes se comunican y trabajan juntas. Requiere una mente abierta de las diferentes culturas y la capacidad de adaptarse a diferentes estilos de comunicación. Conclusión. Vimos que la comunicación ha evolucionado a lo largo de la historia, involucrando un proceso complejo entre personas con múltiples factores que influyen en su interpretación y que existen diferentes tipos de comunicación, por lo que es fundamental considerar las diferentes culturas y de pensamiento para llegar a un acuerdo efectivo.